Ya, aquí está entonces, guía de repaso número 2. Esto es para la prueba número 3, ¿ya? Porque para la primera prueba no se hizo guía de repaso. ¿Listo? Y ahí está la unidad y todo. Vamos al objetivo, que es muy simple, ¿no es cierto? Reforzar ideas más importantes sobre Darwin y su teoría de la evolución. ¿Ya? Y comenzamos entonces con el ítem que correspondía a las preguntas de desarrollo. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué el caso de los pinzones de Darwin corresponde a un ejemplo de especiación alopátrica? Ya, antes de responder la pregunta, recordemos algunas cositas acerca de esto de los pinzones de Darwin. ¿Alguien me podría decir algo acerca de los pinzones de Darwin? ¿Qué es lo que son estos pinzones? ¿Pájaros? ¿Son aves? Ya. Y cuando hablamos de los pinzones de Darwin, ¿qué pasó? ¿Por qué hablamos de los pinzones de Darwin? ¿Cómo conoció estos pinzones Darwin? A ver. ¿En el viaje? Ya, en su viaje. ¿Y en qué lugar? ¿En qué parte que él visitó, no es cierto, se encontró con estos pinzones? ¿Cuál era el lugar? Claro, porque es importante cuando yo voy a responder una pregunta es entender de qué, Galápagos. en la isla de los Galápagos, entender, ¿no es cierto?, de qué me están hablando. Entonces, en el caso de Darwin, bueno, los pinzones de Darwin son estas aves que él descubrió en la isla de los Galápagos, de las Galápagos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué observó él acerca de estos pinzones? ¿Se acuerdan? Que cada uno tenía el pico, era distinto ya que se alimentaban a base de diferentes cosas. Correcto, ¿no es cierto? Son varias las islas de los Galápagos, entonces él encontró en estas islas estos pinzones, y como decía el compañero, ¿cierto? Eran distintos, tenían un pico diferente, sí, también variaba un poco el tamaño, pero lo que más llamaba la atención era ese pico que tenían, que era distinto, ya, más ancho, más largo, más angosto, ¿no es cierto? Y que tenía que ver con lo que él pensaba, ¿no es cierto?, con el tipo de alimentación que había en la isla en que existía, ya. Entonces, la pregunta dice, ¿por qué el caso de los pinzones de Darwin corresponde a un ejemplo de especiación alopátrica? Ya, a ver, ¿por qué será? Para poder responder esto, aparte de saber de los pinzones, ¿qué otra cosa debemos saber antes de poder responder esto? ¿Qué más hay que saber para poder responder esta pregunta? A ver, ¿qué más habría que saber? La teoría de Darwin. Ya, ¿qué más? Porque mire lo que pregunta, dice, ¿por qué el caso de los pinzones de Darwin corresponde a un ejemplo de especiación alopátrica? La Hay que especiación. saber, hay que saber qué es especiación y a qué se refiere la especiación alopátrica. Si yo sé lo que es la especiación y lo que es la especiación alopátrica, yo puedo, bueno, y conozco de los pinzones de Darwin, puedo responder esto, porque si no sé ni quiénes son los pinzones, ni qué es lo que es la especiación y a qué se refiere la especiación alopátrica, no podría responder eso. ¿Ya? Entonces, recordemos a qué se refería la especiación, por ejemplo. ¿A qué se refiere la especiación? ¿A qué se Es un refiere? proceso por el cual una determinada especie da lugar a otra u otra especie. Claro, entonces la especiación tiene que ver con que se origine una especie o más especies a partir de una que existe, ¿no es cierto? Ya. Y la especiación alopátrica, ¿qué características tenía la que llamamos especiación alopátrica? Y los organismos de una especie ancestral evolucionaban en dos o más especies descendientes. Sí, su especiación en general, pero ¿por qué alopátrica? ¿Qué características tenía la forma en que se originaban, ¿no es cierto?, la especie aquí?
en la alopátrica. Que se formaban por una barrera geográfica. Exactamente, ¿no es cierto? En la especiación alopátrica, ¿no es cierto?, se plantea que las especies, ¿no es cierto?, por eso se llama especiación, las especies que aparecen se producirían porque se generan barreras geográficas. ¿Qué quiere decir esto de las barreras geográficas? ¿No es cierto? Ya sea que hubiesen distancia, que aparecieran ríos entre, ¿no es cierto?, que separaban a dos especies, o que apareciera un cordón montañoso, ¿ya? Entonces, ahí, debido a eso, ¿no es cierto?, se producía, aparecían especies, y eso se denominaba especiación alopátrica. Y en el caso de los pinzones de Darwin, ¿por qué sería un ejemplo de especiación alopátrica finalmente? ¿Por qué sería? A ver, ¿quién la respondió esa? ¿Ninguno? No creo. Yo creo que tienen idea, pero cuesta responderla. A ver. ¿Por qué sería alopátrica el caso de los pinzones de Darwin? ¿Por qué sería una especiación alopátrica? O sea, desde mi punto de vista, él investigó eso, lo de las diferencias que tenían los picos de cada uno, y la especiación alopátrica, los organismos de una especie evolucionan en dos más especies, entonces es como, son pinzones, pero no son todos iguales. Ya, correcto. Ahora, él los encontró ¿dónde? En las distintas islas. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Si son todos... De que cada uno se adaptó a las condiciones que tenía la isla, a las distintas islas. Ya, o sea, partimos con un ancestro común. Y a partir de esa especie que existía, ¿no es cierto?, ya que pudieron ir llegando a las distintas islas, quedaron separados en estas distintas islas, ¿no es cierto?, las barreras geográficas hicieron lo suyo. Entonces, si bien eran inicialmente de la misma especie, pero, ¿no es cierto?, se fueron separando y, ¿no es cierto?, fueron adquiriendo las características que lo llevaron a, ¿no es cierto?, a tener las características de los distintos pinzones que Darwin observó. ¿Ya? Entonces, pero partimos de un ancestro común, porque todos son, él observó finalmente que todos eran pinzones, ¿no es cierto? Entonces, hubo barreras geográficas, estuvieron en distintas islas, entonces quedaron separados. Si bien todos procedían de un mismo pinzón, un ancestro común, ¿no es cierto?, un pariente, ¿ya? Pero ellos quedaron en lugares separados, y al quedar en lugares separados, con características distintas, ¿no es cierto?, escenarios ambientales diferentes, eso hicieron, ¿no es cierto?, que se fueran modificando. Ahora, recuerden, son cambios que se producen a través de muchos años, ¿ya? Bueno, ¿te respondía la pregunta o no? ¿O quedó enredado? Yo quedé enredado, profesora. A ver, ¿qué cosa no entendió? No entendí muy bien lo que era alopátrico. ¿Y usted estudió lo que era la especiación alopátrica? ¿Cómo? ¿Estudió lo que era la especiación alopátrica? Sí, pero no me quedaba muy claro. Bueno, lo primero hay que entender, ¿no es cierto?, lo que es la especiación, que a partir de una especie, ¿no es cierto?, se forme otra o varias especies, ¿ya? Ahora, en el caso de la alopátrica, se plantea que se forma, ¿no es cierto?, a partir de una especie, obviamente, se forman otras u otra, porque se genera o se producen barreras. Por ejemplo, grandes separaciones. Yo, por ejemplo, tomo una especie, una población, y quedan separadas. El ejemplo que dimos del Cañón del Colorado, ya, que se demoró muchos miles de años en formarse el Cañón del Colorado. Entonces, decía que había una especie de ardilla que habitaba en esa región,
¿ya? Pero en la medida que se va apareciendo, se va creando este cañón y aparece el río Colorado, el río actúa como una barrera. Entonces, esta especie de ardilla, pues pensemos inicialmente dos grupos, quedan separadas. En la misma especie, pero quedaron separadas. Entonces Entonces, cada uno se adapta por su lado. cada una, entonces ellas después ya va a ser muy difícil, por este río, por ejemplo, que ellas se puedan reproducir y mantener la misma especie. Por lo tanto, cada una evoluciona con características en relación al lugar. Porque cada lado, un lado del río y otro lado del río, a través del tiempo, de muchos años, van teniendo características distintas. Y eso hace entonces que se generen finalmente, por ejemplo, dos especies o más diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la barrera ahí? ¿Cuál sería la barrera geográfica que llevó a que se originaran estas especies de ardilla en el ejemplo del río Colorado? El río, El río, ¿no es cierto? Ya. Y en el caso de los pinzones, las islas. las islas, ¿no es cierto? También hay espacios que quedaron separados. Entonces, habría habido también un ancestro común, porque todos son pinzones. Pero después, ¿no es cierto?, aparecen especies distintas con los picos diferentes. ¿Por qué? Porque en cada isla, ¿no es cierto?, habían alimentos distintos. Entonces eso influye, el ambiente influye para que se generen estas especies distintas. ¿Ya? Entonces, bueno, se vayan adaptando y vayan apareciendo las características necesarias para que los individuos puedan sobrevivir en cada ambiente. ¿Ya? Eso era. ¿Y ahora le quedó más claro? Sí, profesora, muchas gracias. Qué bueno, me alegra, ya. Vamos a la segunda, dice, ¿qué relación tiene la selección natural con la teoría de la evolución? ¿Qué relación tienen? Si yo hablo de teoría de la evolución y selección natural, ¿qué relación tienen ambas? Que ambas están avanzando constantemente. Es que eso, la verdad es que cuando uno dice algo así, no es precisamente, eso no es una relación, eso sería como una semejanza. Si decimos que dos elementos avanzan, eso sería no una relación, sino que una semejanza. Pero aquí, ¿cuál es la conexión que existe entre la teoría de la evolución y lo que llamamos la selección natural? ¿Qué tiene que ver lo uno con el otro? ¿A eso se refiere la relación? ¿Están relacionados o no? ¿Tienen conexión? ¿Teoría de la evolución y selección natural, niños? Sí. Ya, ¿y cuál es esa? Por ahí el compañero dice que la escribió la misma persona. No, sí, va más allá de eso, desde dónde aparecieron. ¿Cómo están conectados? ¿Qué tiene que ver una con la otra? Intentan plantear cómo llegaron de un punto hacia un punto con distintos tipos de cambio. Me perdí por ahí. Ya. A ver, ¿qué plantea la teoría de la evolución? Que los seres vivos, ¿no es cierto?, cambian, ¿no es cierto? A través del tiempo los seres vivos van cambiando y van apareciendo nuevos seres vivos. Ya, bueno, eso en términos así muy generales. Ahora, Darwin planteó su teoría de la evolución, pero dijo, ¿no es cierto? Darwin planteó que el mecanismo a través del cual se originarían estas nuevas especies sería la selección natural. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver la teoría de la evolución con la selección natural? La selección natural es el mecanismo a través del cual, ¿no es cierto?, se produciría la evolución. ¿Ya? Eso es. La selección natural corresponde al mecanismo a través del cual se logra esto de, ¿no es cierto?, lo que plantea Darwin, que las especies cambian, su teoría de la evolución. ¿Ya? Eso sería. Esa es la relación que tiene. Después dice, ¿qué plantea el proceso de la selección natural? Que los animales que mejor se adapten van a sobrevivir más.
y por ende van a evolucionar. Ya, los mejores adaptados, bueno, ahí está respondida al tiro, ¿no es cierto? Bueno, de partida, ¿no es cierto? La selección natural es un proceso, y este proceso es el que va a lograr finalmente, y que va a lograr que se generen nuevas especies. Partiendo, perdón, porque primero, dentro de una especie igual hay diferencia entre los individuos. Si nosotros nos miramos, nosotros pertenecemos a la misma especie, ¿no es cierto? Especie humana. ¿Somos todos iguales? ¿Somos todos iguales? Si No. nosotros nos miramos, no, ¿no es cierto? Tenemos diferencias. Bueno, la verdad es que las especies entonces deben tener ciertas diferencias para que aquellos en la especie que tienen, ¿no es cierto?, características que les permitan adaptarse mejor, ¿no es cierto?, en el fondo lograr vivir en ese ambiente que entrega algunos aspectos difíciles, ¿no es cierto? Ya, esos individuos que presenten características que les permitan vivir, ¿no es cierto?, son los que van a poder, en el fondo, sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino que también van a poder reproducirse. Y al reproducirse, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si se pueden reproducir? ¿Qué pasa con esas características buenas, positivas que tienen estos individuos? Se la pasan a su hijo. O Se sea, van como a ir heredando. heredan. Que las heredan, exactamente. Por lo tanto, la selección natural también, una de las condiciones es que estas características puedan ser, ¿no es cierto?, se pueda reproducir y se puedan transmitir estas características. Porque de esa manera, ¿no es cierto?, lo que veíamos con los conejitos en el video, de esa manera esos individuos van a perdurar y van a poder seguir existiendo en este ambiente que es cambiante. ¿Ya? Bueno, ahí estaría respondida la 3 y la 4, que más o menos apuntaban a lo mismo. Ahora dice, ¿por qué podemos afirmar que Juan, María y Pedro son individuos de la misma especie? ¿Por qué podemos decir que Pedro, María y Juan son individuos de la misma especie? A ver, ¿por qué será? Porque tenemos un ancestro común, porque tienen un ancestro común. Bueno, eso es lo que se plantea ya, pero nosotros eso no lo vemos. Pero yo, ¿por qué sé que son de la misma especie? ¿Por qué nosotros somos de la ¿Porque misma? ambos son humanos? Ya, ¿qué más? ¿Qué otras Tenemos, características? Cuando nosotros tenemos las hablamos, mismas características. ya, sí, tenemos las mismas características, pero hay que tener ojo con eso. Luego lo voy a mencionar porque. ¿Y qué otra cosa más? ¿Cuál era la otra condición? Porque se comparte ADN. Pero eso no lo vemos. Sí, es correcto. Tenemos el Nos tenemos el parecemos mismo ADN. físicamente. Ya, pero aparte del parecido, ¿cuál es otra condición, no es cierto, de que dos individuos sean de la misma especie o de que los individuos sean de la misma especie? ¿Qué puede ocurrir entre individuos de la misma especie? Que La producción. puedan tener descendencia fértil. Exacto, se pueden reproducir y lo más importante, tener descendencia fértil. Eso es lo más importante, porque resulta que individuos de especies distintas se pueden llegar a cruzar, incluso pueden tener hijos, pero esos hijos no van a ser fértiles. Esos eran los famosos híbridos. Y yo puse el ejemplo, ¿cuál ejemplo puse ahí de cruza entre individuos de especies distintas? ¿De la El mula? mulo. De la mula, ¿no es cierto? Ahora, si bien esas dos especies, caballo, ¿no es cierto?, y burro, son especies distintas, se cruzaron y tuvieron descendencia, pero su descendencia no es fértil. Entonces, la característica es, sí, poseemos características similares, pero no siempre es lo fundamental, porque, por ejemplo, dentro de una misma especie, macho y hembra pueden ser muy distintos.
¿ya? Si yo veo, por ejemplo, dos animales que incluso sin saber que son de la misma especie, macho y hembra, son diferentes, tienen plumaje distinto, son de distinto tamaño, entonces uno los ve y va a decir, va a pensar que no son de la misma especie. Sí, en términos generales, los individuos de la misma especie tienen las mismas características, en términos generales, pero la condición primordial es que los individuos que son de la misma especie se pueden reproducir entre sí y tener, descendencia fértil. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro, niños? Sí, profe. Ya. Y aquí hay un ejemplo. Bueno, dice, imaginemos que plantamos semillas en un jardín pequeño en el que llega poca luz solar. ¿Ya? Aquellas plantas que crecen más rápido y son más altas impedirán que a las otras les llegue la luz. Esto causará que las más pequeñas mueran. Explique este hecho considerando el proceso de la selección natural. Ya. Aquí operó la selección natural. Sería como el ejemplo que dio usted de los conejos, de que mientras se van cruzando sale un conejo blanco y después ese conejo blanco se va cruzando con demás conejos y van apareciendo más conejos blancos. Pero acá no hemos visto cruces, sino que estamos diciendo que sembramos semillas, ¿no es cierto? En un jardín. Bien. Uy, hay un poquito de ruido. Entonces, se sembraron las semillas y resulta que aparecen plantas. Van a aparecer unas plantas que van a crecer más rápidos, ya, van a ser más altas, y otras que van a quedar más pequeñas, ya. ¿Qué es lo que ahí también opera la selección natural? ¿Qué me pueden decir de eso? Que sería la ley del más fuerte. Ya, entonces, en este caso, ¿cuál es la característica que predominó aquí? Mejor crecimiento. ¿No es cierto? La capacidad de poder alcanzar una altura más, digamos, más apropiada para poder alcanzar el sol y poder vivir. Entonces, las más bajitas, como dice ahí, las más bajitas, sencillamente, murieron. No alcanzan la altura como para poder obtener el sol necesario para crecer. ¿Ya? Bueno, y eso sería, ¿no es cierto?, un ejemplo de selección natural. Ya, la número 7 dice, en relación a la especiación alopátrica. Ya, en relación a la especiación alopátrica. Mencione 3 barreras que podrían actuar para producir este tipo de especiación. Obviamente se refiere a barreras geográficas. Ya. ¿Cuáles podrían ser 3 barreras que podrían actuar para que se generara este tipo de especiación? Un cordón de montañas. Ya, ¿cuál otra? ¿Qué más podría ser que apareciera? río. ¿Perdón? Un río. Ya, además del cordón de montaña y el río. ¿Qué más podría ser? ¿Un derrumbe? Un derrumbe, ¿no es cierto? Donde caen muchas rocas y quedan separados en espacio. Ya, ¿alguna otra? ¿Algún otro ejemplo? Un desplazamiento de glaciares. Perdón, es que justo hablaron 2 y no escuché, perdón. Un desplazamiento de glaciares. Ya, sí, también, ¿no es cierto? ¿Cuál otra del compañero? El calentamiento global. El calentamiento global. ¿Y cuál sería la barrera ahí? ¿Cuál ¿Usted se sería la refiere barrera? a qué provocaría? ¿Perdón? Estamos hablando, la idea era mencionar barreras geográficas, ¿no es cierto? Algo que actuara como una barrera entre 2 grupos de una especie, que pudiese desencadenar que se formaran especies distintas. Entonces podría ser que aparezca, ¿no es cierto?, un cordón de montañas, que aparezcan cerros, que aparezca un río, se genere un río, ¿no es cierto?, que incluso
generándose un derrumbe, donde caen rocas y quedan separados unas especies de otras. Esas serían barreras que actuarían para que se pudiese generar, ¿no es cierto?, la especiación alopátrica. Pero tú me hablas del calentamiento global y eso no, la verdad es que no, es demasiado amplio, hay que especificar y ahí tampoco habría un ejemplo de algo geográfico. A ver. Ya, pero ¿qué de un volcán? ¿Qué cosa de un volcán? Porque el volcán está ahí y puede no actuar como barrera geográfica. Ya, entonces hay que especificar o explicar que aparezca un cordón montañoso, que aparezca, ¿no es cierto?, se genere un río, como esto del río Colorado, ¿no es cierto?, que se genere un derrumbe. Entonces tú me dices un volcán, ¿qué pasó con el volcán? Surgió un volcán, como porque surgen también, ¿no es cierto?, y se generan, por ejemplo, islas, ¿ya? Así que ojo con cuando uno pide los ejemplos y de lo que se está pidiendo, ¿ya? Listo, sigamos. ¿Alguna duda, niños? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna duda. ¿No? ¿Se han aclarado algunas dudas o no? ¿O quedamos igual? Yo quedé más clara. Gracias. Ya, qué bueno. Ya, sigamos entonces. Después dice, Darwin realizó un viaje que fue de gran importancia. Acerca de este viaje, explique cómo se gestó. ¿Cómo llegó a ocurrir? ¿Cómo llegó a viajar? ¿Cómo fue que llegó a viajar? Él contrató un barco y se fue, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esto de su viaje? ¿Cómo fue que llegó a viajar? Algunos de los compañeros son hartos los que hay, son... Que fue a estudiar Darwin viajó en un medicina barco. en Edimburgo y allí tuvo la oportunidad de acudir a disertaciones científicas en la que de ahí salió la idea del viaje. Ya, tibio, por ahí falta un poquito. A ver la otra compañera, perdón. Darwin, para poder hacer la gran expedición, contrató un barco llamado el Beagle, en donde estuvo 21 meses fuera. Ya, pero ahí vamos a hacer una pequeña corrección. Él no contrató el barco. Ya, él no pagó un pasaje para ir en el barco, si bien se pagó su viaje, ¿no es cierto?, los gastos, pero él fue, como decía la compañera en el chat, él fue invitado a esta expedición. Él fue invitado a la expedición, ya. Ya. Después dice, el propósito del viaje de Darwin. ¿Cuál fue el propósito finalmente del viaje? Era para investigar más sobre la evolución. Es que en él todavía, en ese tiempo, no planteaba lo de la evolución. Así que no era Estudiar para, las diferentes especies. ¿no es cierto? Y estudiar lugares. De hecho, él, Darwin, en el fondo, a lo que inicialmente iba así, era para observar, estudiar, ¿no es cierto? Pero con su viaje, él toma más gusto por, ¿no es cierto?, por los seres vivos en realidad, porque él era como geólogo, estudiaba más geología y meteorología en realidad. Pero con el viaje, ¿no es cierto?, se le amplían así, ¿no es cierto?, sus expectativas, ¿ya? Después dice, mencione, resumidamente explique de dónde partió, algo de su recorrido, cuándo se inició y duró, más o menos. A ver, ¿quién podría...? Empezó en 1831 y duró 5 años. Correcto. ¿Y dónde Y empezó? no estoy seguro, pero parece que fue en Inglaterra. Ya, correcto. Listo. ¿Y
¿Hacia dónde se fue? Más o menos, alguna idea, si hay que saber, pues yo puse, hay un mapa, tener una idea por dónde hubo. Eso. Fueron 5 años que anduvo en el Beagle, entonces hay que tener más que una mínima idea, ¿no es cierto?, de los lugares en que estuvo. Porque fue importante, ¿no es cierto?, para todo lo que él plantea posteriormente. Ya, ¿dónde más estuvo? Él comenzó en el puerto de Davenport y Correcto. de ahí pasó 2 meses atravesando el Atlántico y recalcar en Río de Janeiro. Entonces llegó a Brasil, ya, ¿dónde más estuvo? Estuvo en Osorno y Valdivia. Estuvo acá en Chile, ¿no es cierto? Y no estuvo poco, estuvo bastante tiempo en el sur, fue al norte, ¿no es cierto? Volvió al sur, ¿ya? ¿En qué otro lado Llegó a estuvo? Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Estuvo en la Patagonia, ya no Fue a solo en la Mendoza. Patagonia. ¿Perdón? Mendoza. Ya también estuvo en Argentina. ¿En qué Las otro lado? Islas Galápagos. Él era en los Galápagos. ¿Dónde más? Coquimbo Sí, pero y entonces, Copiapó. Pequeñín, eso es Chile, pero aparte de Chile, ¿dónde más estuvo? Ya, tienen que revisar el mapa para tener una idea de en qué otras partes estuvo, ¿no es cierto?, Darwin. ¿Listo? Ya. Después se averigua sobre la vida de Wallace y realiza un breve resumen de ella. Explica además cómo se iba a relacionar con Charles Darwin y su aporte a la ciencia. ¿Ya? A ver, ¿alguien buscó alguna cosita acerca de este naturalista que era Arthur Russell Wallace? Era un Era naturalista. explorador, naturalista y geógrafo. Y ¿Ya? ¿Qué más? A ver, la compañera. él propuso una teoría de evolución a través de la selección natural. También, ¿no es cierto? Ya, correcto. ¿Qué más? Se ¿Qué más? comunicó con Darwin para poder compartir sus ideas con él, porque también estaba de acuerdo con la teoría de la evolución. Ya, ¿y cómo sería que Wallace, ¿no es cierto?, llegó a esas ideas? Porque Darwin y Wallace no trabajaron juntos, ¿no es A cierto? través de la selección natural que hizo, una independiente. No, pero ¿cómo él llega a sus ideas, pues? ¿Qué lo hace llegar a sus ideas? Porque en el caso de Darwin, si bien a él le interesaba, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, la naturaleza, ya, después de que él deja de estudiar medicina, se pone a estudiar otra cosa, ¿no es cierto?, ¿ya?, en la universidad, después empieza a ir a estas charlas, va a esta expedición en el Beagle, y ahí se le abre, pero todo un mundo, ¿no es cierto? Él observa, ¿no es cierto?, seres vivos, observa lugares, observa indígenas. Fue mucho, ¿no es cierto?, lo que él pudo observar y pudo recopilar en todo su viaje. Y en el caso de Wallace, bueno, y eso lo llevó a formular en el caso de Darwin la teoría posteriormente, ¿no es cierto?, a llegar a sus ideas y formular esta teoría de la evolución a través de la selección natural. Y en el caso de Wallace, ¿cómo él logra también Viajó llegar a esa teoría? durante 8 años. Viajó por muchos lugares. Él viajó por muchos lugares. ¿Qué más? Más o menos, ¿por dónde viajó? ¿Alguien tiene una idea de dónde viajó? ¿Ya? Él estuvo en el Amazonas, después estuvo en Asia, estuvo recorriendo, pero muchos lugares, ¿ya? Y además para mantenerse, porque él no era rico, a diferencia de Darwin, que era bastante acomodado, de hecho, él se costeó su viaje. En el caso de Wallace, Wallace trabajaba, de hecho, recolectaba animales, los disecaba y los enviaba a Londres, ¿no es cierto?, para que se los vendieran, y así se iba manteniendo. O trabajaba en el lugar a donde él llegaba, en sus viajes. Entonces, él tuvo, en ese sentido, una experiencia parecida a la de Darwin, en el sentido de que pudo observar
¿no es cierto? Él, la verdad es que tiene una vida bien extraordinaria, ¿eh? Yo los animo a que busquen un poquitito más acerca de él, en todo sentido, no solamente esto de plantear la teoría de la evolución a través de la selección natural, sino que cómo se va desarrollando su vida y cómo va llegando a esto. Muy interesante, bastante, considero que no es fome para nada. Aparte que si nosotros lo pensamos, estamos hablando de qué siglo. ¿En qué siglo pasa todo? 19. Siglo XIX, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que ahí no había tele, no había internet, no había nada de eso. Nada, 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 nada. Entonces, si ellos registraban, tomaban nota, era tinta y papel. Y no era como ahora nosotros guardamos información en el computador, en un disco duro, en un pendrive, ¿no es cierto? Aquí nada. Entonces, es extraordinario cómo ellos llegan a cuántas ideas y en base a qué, a la observación. Eso es lo extraordinario, en base a la observación, observar la naturaleza, observar la geografía, porque Wallace finalmente tuvo muchos títulos, más incluso que Darwin. Él aprendió de muchas cosas. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, algo que agregar? Nos quedan un par de minutos. Ya, y aquí hay, esto no es difícil, esto en base a lo que ustedes, a lo que habíamos visto en general, ordenábamos como en una cronología, ¿ya? Pero no es difícil hacer esto. Y aquí, vamos a alcanzar a revisar algunas de estas, el verdadero y falso, justificando las falsas, ¿ya? Porque de lo contrario, cuando uno no justifica, es como muy simple de repente llegar y decir, sí, verdadero todo, ¿ya? Bueno, dice, Darwin participó de un viaje de placer en que se dedicó a conocer los paisajes de diversos lugares del mundo. Falso. 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 ¿Y cuál sería la justificación? Porque se Porque dedicó no a fue un estudiar viaje las de diferentes placer. especies. ¿No es cierto? Se dedicó a estudiar los lugares, ¿no es cierto? Las especies que ahí habitaban, a tomar notas, por lo tanto era una expedición, ¿ya? No era un viaje de, como dice ahí, no era un viaje de placer, no era un viaje turístico, ya. Después dice, en la isla de los Galápagos, Darwin observó a los pinzones, aves que apreció se diferenciaban por la forma de su pico y que provendrían de un ancestro común. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Después, según lo planteado por Darwin, las especies más adaptadas serían quienes se reproducirían y se mantendrían sus genes en las generaciones. Verdadero. Verdadero. La número 4 dice, la idea de Darwin planteaba que el hombre y el mono tendrían el mismo ancestro del cual provendrían. Verdadero. Que decía que eran Verdadero. como primos, por así decirlo. Eran exactamente parientes, pero no la idea, ¿no es cierto? No, no como se pensaba que el hombre descendía del mono, sino que tenían un ancestro común, que es lo que escandalizó, ¿no es cierto?, en esa época, lo que planteaba Darwin. Después la número 5 dice, la especiación habla de cómo se dispersan las especies en el planeta y por lo que es posible encontrar una especie en lugares tan diferentes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La especiación habla de cómo se dispersan las especies en el planeta. ¿De eso habla la especiación? Es falso. Falso, 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 falso. Ya. Estamos a un minuto. ¿Cuál sería la justificación? ¿Qué es lo que era la especiación? Eran que eran de dos, a ver que no me acuerdo muy bien, pero a ver, dame un segundo, déjeme buscar aquí. Que era de las poblaciones que partían de un mismo origen, algo así, de un original y se formaban más. La especiación tiene que ver con que se formen nuevas especies. A partir de una especie se forman una o más. Ya, eso es. Es que se forman especies, pero a partir de una que ya existía. Esa es la especiación. Wallace fue alumno de Darwin en la universidad. ¿Verdadero o falso? Falso.
Falso. Fue al revés. ¿Cuál sería la justificación? ¿Qué pondríamos ahí? Que no eran compañeros, por así decirlo, en la universidad, ya que igual las contactó a Darwin para compartir sus ideas con respecto a la evolución. Ya, pero eso sí, ¿no es cierto? Fueron, podemos decir, investigadores, pero no fueron compañeros, sino que en algún minuto tomaron contacto, ¿no es cierto? Porque tenían ideas similares en cuanto, o plantearon ideas similares en cuanto a la teoría de la evolución y la selección natural. Darwin fue un Profe, reconocido, dígame. disculpe que le interrumpa, es que esta es la guía de repaso, yo cuando la hice, esa, la que dice Wallace fue alumno de Darwin en la universidad, a mí me parecía algo distinto. Me decía que si Wallace fue un reconocido médico en su época, pero no me parecía eso. Darwin fue un reconocido médico en su época, en las 7. Sí, pero en las 6 también me aparecía lo mismo. Yo la guía la saqué de la que usted mandó en Classroom y me aparecía lo mismo. Me habría equivocado, perdón, era eso. Ah, ok. Qué raro, porque es que yo es la misma que les mandé a ustedes, que yo las copié y las coloqué en el Power. Habría sido una equivocación porque igual le mandé la guía desarrollada con esa pregunta, o sea, esa, sí, pregunta falsa. Como te digo, yo ahí no corregí. Donde yo me equivoqué fue en esta otra, en esta, ya estamos terminando, niños. Miren, a ver, en esta, no se quiere cambiar. Aquí me equivoqué. Esta la corregí, esta. La dejé inconclusa. Y esa la arreglé. Esa sí que la modifiqué, pero la otra no modifiqué nada. La saqué tal cual de la guía. ¿Ya? Ah, ok, sí, porque eso también estaba Esa sí, esa estaba inconcluso. inconclusa. Me di cuenta, oh, recorcho, no le puse el resto. Esa la modifiqué y la arreglé. Ahí sí, pero la otra no, la dejé tal cual. No le modifiqué nada. Ya, niños, ¿alguna duda? Estamos terminando. Espero que haya servido